El libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía atribuida a Enoc, el bisabuelo de Noé, existe fuera del canon bíblico tradicional, pero ofrece una visión fascinante de la antigüedad. Aunque no está incluido en la Biblia principal, sus cuentos y revelaciones brindan información intrigante sobre el pensamiento religioso, jerarquías angelicales y orígenes de la humanidad. Al profundizar en sus capítulos, descubrimos las razones de su exclusión y los profundos secretos que afirma sobre nuestra historia. El libro de Enoc, al que a menudo se hace referencia como Enoc 1, para diferenciarlo de otros textos con títulos similares, es un testimonio de la riqueza del pensamiento judeo-cristiano temprano, escrito durante varios siglos. Sus secciones más antiguas se remontan al siglo III a.C., mientras que las porciones más recientes podrían extenderse a finales del siglo I después de Cristo. Está compuesto principalmente en lengua adivinada, aunque se han descubierto fragmentos arameos, griegos y latinos. Los orígenes del libro de Enoc se remontan al período del Segundo Templo judío, una época en la que el judaísmo experimentó importantes cambios teológicos y transformaciones filosóficas. La influencia helenística fue evidente en la sociedad judía después de las conquistas de Alejandro Magno, que introdujo nuevos conceptos filosóficos que se fusionaron y a veces chocaron con las creencias judías tradicionales. Fue una era marcada por mayores expectativas apocalípticas y un mayor interés en angelología. El libro de Enoc, al igual que otras obras pseudopigráficas de la época, no pretendía ser una nueva revelación, sino más bien una revelación oculta transmitida desde la antigüedad. Su atribución a Enoc le daba un aura de antigüedad y autoridad. Enoc se menciona brevemente en la narrativa del Génesis como un hombre que caminó con Dios y ya no era para Dios. Esta referencia críptica despertó el interés de muchos, lo que llevó a elaboraciones sobre el carácter de Enoc en varios textos, de los cuales el libro de Enoc es el más extenso. El texto profundiza en los detalles de los reinos celestiales, explicando la jerarquía de los ángeles y sus roles en el cosmos. Aborda las transgresiones de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, que se rebelaron contra el orden divino al aparearse con mujeres humanas, produciendo a los Nefilim, una raza de gigantes. Esta narrativa proporciona una explicación alternativa para la causa del gran diluvio, posicionándola como la respuesta de Dios a la corrupción provocada por los vigilantes y su descendencia. La Iglesia Ortodoxa Etíope sigue siendo la única denominación cristiana que canoniza el libro de Enoc, considerándolo una parte integral de su Antiguo Testamento. Esta inclusión se puede atribuir a la fuerte presencia judía en la antigua Etiopía y al aislamiento de los debates y concilios teológicos que dieron forma al canon cristiano de otros lugares, al contrario de otras tradiciones cristianas y en el judaísmo rabínico. El libro de Enoc fue dejado de lado en el siglo IV después de Cristo y se perdió en gran medida para el cristianismo occidental, con solo referencias ocasionales de los padres de la Iglesia, como Tertuliano. En su respaldo al texto, las razones para su exclusión del canon varían, con teorías que van desde sus controvertidas narrativas angelicales hasta su potencial para desafiar los puntos de vista teológicos establecidos. La oscuridad del texto de Occidente persistió hasta finales del siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce trajo varias copias de Gaia de Etiopía a Europa. Esta reintroducción despertó el interés entre los eruditos, teólogos e historiadores,
lo que llevó a traducciones, comentarios y una evaluación renovada de su importancia histórica y teológica. Si bien su origen histórico está impregnado del medio de la literatura apocalíptica judía, el contenido del libro de Enoc toca temas que son universales y atemporales. Las luchas entre el bien y el mal, la búsqueda del conocimiento divino, las consecuencias de la arrogancia y la esperanza de un futuro redentor que resuenan en las epopeyas. El proceso de canonización o la selección y afirmación de ciertos textos como escritura autorizada fue un viaje complejo influenciado por una tela de factores teológicos, políticos y culturales. Para muchos, el libro de Enoc sigue siendo una omisión desconcertante de la Biblia canónica, dada su popularidad temprana entre ciertos grupos judíos y cristianos. Varias razones, tanto abiertas como sutiles, se han propuesto para explicar su exclusión. Una de las razones principales fue el contenido controvertido dentro del libro de Enoc. Los relatos detallados de los ángeles caídos, sus relaciones prohibidas con mujeres humanas y el consiguiente nacimiento de los Nefilim desafiaron las interpretaciones predominantes. Del Génesis, esta narrativa potencialmente planteó dilemas teológicos. La descripción de ángeles actuando en desacuerdo con la voluntad divina podría haber sido vista como problemática, planteando preguntas sobre la naturaleza de los seres celestiales y su relación con Dios. Además, el libro da intrincadas descripciones de Enoc acerca de los cielos y las jerarquías de los ángeles. Estas carecían de alineación con el pensamiento judío y cristiano dominante en ese momento, al ofrecer cosmologías tan detalladas. El libro de Enoc se aventuró más allá del celestial reservado y ambiguo. Otra razón para su exclusión de las escrituras canónicas fue el creciente énfasis en el monoteísmo y el deseo de distanciar las creencias judías y cristianas de las culturas politeístas vecinas. El libro de la angelología de Enoc, con su extensa lista de seres celestiales que poseen nombres y roles individuales, podría haber sido percibida como un eco de los panteones de deidades que se encuentran en las religiones circundantes. La autoría y la supuesta antigüedad del libro de Enoc también desempeñaron un papel en su exclusión. Mientras que el texto afirma haber sido escrito por Enoc VII desde Adán, su composición abarcó varios siglos e incluyó una variedad de estilos e influencias. Los textos canónicos, por el contrario, a menudo fueron valorados por su linaje claro y su origen singular percibido. La falta de manuscritos hebreos originales, dado que la mayoría de las copias supervivientes estaban en Galles, complicó la autenticación del texto aún más. No se puede subestimar la influencia de figuras y concilios religiosos clave. El judaísmo rabínico, por ejemplo, a menudo era cauteloso con la literatura apocalíptica que se centraba en el fin de los tiempos y su naturaleza especulativa. Estar en desacuerdo con las preocupaciones más prácticas e inmediatas de la vida y la ley judías. Los primeros concilios cristianos, como los de Hipona y Cartago, a finales del siglo IV, desempeñaron un papel fundamental en la configuración del canon cristiano. Los textos fueron evaluados no solo por su contenido teológico, sino también por su alineación con la doctrina cristiana ortodoxa emergente. El libro de Enoc, con sus perspectivas y contenidos únicos, no encontró defensores consistentes entre estas influyentes figuras, y reuniones dinámicas culturales y regionales también fueron fundamentales, como se mencionó, que la tradición cristiana etíope abrazó el libro de Enoc, lo que sugiere que el aislamiento geográfico y cultural puede preservar textos que podrían ser marginados en otras regiones con una teología más activa. Debates e intercambios en el Imperio Romano tuvieron como consecuencia un continuo refinamiento y selección de libros,
en el que textos como el libro de Enoc fueron dejados de lado en favor de otros que apoyaban mejor las posturas teológicas prevalecientes. Finalmente, es esencial reconocer que el proceso de la canonización no fue simplemente un reflejo de la voluntad divina, tal como la entiende la humanidad, sino también un producto de la deliberación y la toma de decisiones humanas. Los textos fueron debatidos, defendidos, opuestos y a veces redescubiertos, lo que condujo a un cañón que evolucionó con el tiempo. Dentro de las páginas del libro de Enoc se encuentra un viaje cósmico como ningún otro, que transporta a sus espectadores a través de varios cielos, cada uno con sus propios habitantes naturales y misterios. El viaje de Enoc a estos reinos celestiales proporciona una visión fascinante de una comprensión antigua del universo, un cosmos en capas repleto de seres divinos y secretos profundos. El viaje comienza con el ascenso de Enoc al primer cielo, un reino familiar en sus características terrenales. Aquí observa las estrellas. Las luminarias de los cielos siguen meticulosamente sus caminos designados, pero incluso en este espacio reconocible hay un toque de lo etéreo, con ángeles controlando los elementos y asegurando el funcionamiento adecuado del mundo natural, ascendiendo aún más y asegurando el funcionamiento adecuado del mundo natural. Ascendiendo aún más, Enoc llega al segundo cielo. Este reino presenta un marcado contraste, caracterizado por un estado de agitación. Es aquí donde se encuentra con los ángeles rebeldes, los vigilantes encarcelados y esperando su juicio final. Su estado doloroso sirve como un conmovedor recordatorio de las consecuencias de desafiar el orden divino. El tercer cielo es un reino de contrastes. Enoc es testigo de jardines paradisíacos resplandecientes, con árboles fragrantes y los justos disfrutando de sus recompensas. Pero adyacente a esta belleza se encuentra un lugar de castigo donde los malvados soportan su retribución. Es un reino que ilustra vívidamente la naturaleza dualista de la recompensa y el castigo en la otra vida. En el cuarto cielo, la educación celestial de Enoc continúa, a medida que aprende de los intrincados movimientos del sol y la luna, y le presentan a los ángeles responsables de cada uno de estos cuerpos celestes, enfatizando el orden meticuloso que gobierna el universo. El quinto cielo tiene un ambiente sombrío. Aquí Enoc se encuentra con los Grigori, un grupo de ángeles que lamentan su descenso terrenal y la pérdida de su estatus celestial. Sus canciones melancólicas hacen eco de los sentimientos de arrepentimiento y anhelo por la proximidad divina que una vez disfrutaron. El viaje de Enoc al sexto cielo revela un reino de armonía celestial. Los ángeles se mueven con precisión, controlando las estrellas, las estaciones, años, días y horas. Sus esfuerzos coordinados enfatizan la idea de un universo que, a pesar de su vastedad, la inteligencia opera en perfecta sincronicidad. Alcanzando el séptimo cielo, Enoc está asombrado por lo inefable. El velo entre lo mortal y lo divino es muy delgado aquí. Es testigo de innumerables ángeles cantando alabanzas al unísono. Sus voces resuenan como aguas rugientes. Este reino también alberga a los arcángeles, a quien se les ha confiado las responsabilidades más importantes, como supervisar a los pueblos de la tierra y registrar sus actos. El viaje no termina aquí. A Enoc se le concede acceso a reinos incluso más allá de presenciar el trono de Dios en el décimo cielo. Este espacio sagrado donde pocos se han aventurado se describe con reverencia y asombro, enfatizando su brillo y la indescriptible majestad de lo más elevado. A lo largo de estos viajes celestiales, Enoc
no es simplemente un observador pasivo, sino que entabla diálogos con seres angelicales, recibe explicaciones y obtiene reconocimiento sobre el funcionamiento del cosmos. Estas interacciones subrayan la idea de que el conocimiento y la sabiduría son dones que pueden alcanzar aquellos que los buscan con sinceridad. El libro del viaje celestial de Enoch ofrece a los espectadores algo más que un viaje fantástico. Proporciona un marco metafísico que revela un universo ordenado, con un propósito y guiado por principios divinos en cada cielo. Sirve como una reflexión sobre aspectos de la existencia, desde lo tangible hasta lo puramente espiritual, desde las consecuencias de las elecciones hechas hasta la naturaleza eterna del alma. Entre las innumerables narrativas entrelazadas en el libro de Enoch, las historias de los vigilantes se destacan como particularmente cautivadoras. Estos seres celestiales a quienes se les ha confiado el deber de supervisar a la humanidad son retratados como transgresores de los mandamientos divinos, cuyas decisiones tienen repercusiones profundas y duraderas, tanto para el cielo como para la tierra. La historia se desarrolla con el descenso de estos ángeles, atraídos por la belleza de las mujeres humanas que sucumben a la tentación. Toman a estas mujeres como esposas, violando el orden previsto de la creación. Esta unión produce descendencia conocida como los seres Nefilim, de inmenso tamaño y fuerza, a menudo descritos como gigantes. Su presencia en la Tierra perturba aún más el orden natural, lo que lleva a la violencia, la corrupción y un desequilibrio en el tejido mismo de la existencia. Pero la influencia de los vigilantes se extiende más allá de su progenie. Deseosos de congraciarse con la humanidad, comienzan a impartir conocimientos prohibidos para los humanos. Enseñaron oficios y artes que debían permanecer ocultos, como los secretos de los encantamientos de orfebrería y la interpretación de los signos celestiales. Dichos conocimientos, aunque aparentemente beneficiosos, resultaban perjudiciales en manos de los que no están preparados y son imprudentes. La humanidad se ve cada vez más sumida en el vicio y la corrupción, utilizando su nuevo conocimiento para la guerra, vanidad y otras actividades que se desvían de la intención divina. El reino celestial no permanece indiferente a estas transgresiones. Los gritos de la humanidad atormentada por las acciones de los Nefilim y sus propias fechorías llegan a los cielos obligando a un concilio de arcángeles a convocar a esta asamblea, compuesta por ángeles ilustres como Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Ellos contemplan la gravedad de la situación y deciden que se requieren medidas correctivas. Es Rafael quien tiene la tarea de atar al líder de los vigilantes, Azazel, arrojándolo a la oscuridad para esperar el juicio final, mientras tiene una gran culpa por enseñar a los hombres el arte de la guerra. Introdujo a las mujeres adornos que avivaban la vanidad y develaban muchos secretos que trajeron más corrupción. Mientras tanto, a Miguel se le confía una tarea más grave para enfrentar a los Nefilim, y es limpiar la tierra de su influencia disruptiva. Esta secuencia de eventos culmina en el Gran Diluvio, un evento cataclísmico destinado a purgar la tierra de corrupción y allana el camino para un nuevo comienzo. Noé, un hombre justo en medio de la maldad prevaleciente, es advertido de este inminente diluvio guiado por visiones y sueños, a menudo interpretados para él por el arcángel Uriel. Noé se convierte en un faro de esperanza que preserva un remanente de humanidad y otras formas de vida para repoblar el mundo posterior al diluvio. La narrativa de El Vigilante sirve como una potente alegoría en múltiples frentes. En un nivel,
Es una advertencia sobre las consecuencias de traspasar los límites, aun siendo seres celestiales, violando sus roles o los humanos, haciendo mal uso del conocimiento. La historia también profundiza en temas de la tentación, la influencia corruptora del poder y el delicado equilibrio entre el libre albedrío y el orden divino. Además, la historia de los vigilantes ilumina la interconexión de todos los reinos existentes. Las acciones de unos pocos pueden propagarse por el cosmos, afectando tanto a los cielos como a la tierra. Pero en medio de los relatos de transgresiones y retribuciones, la narrativa también lleva un mensaje de esperanza y redención, incluso en los momentos más oscuros. A veces quedan individuos como Noé, que defienden la justicia y sirven como recordatorios de que, si bien la humanidad puede flaquear, el potencial de rectitud guiada por la sabiduría divina persiste siempre. El enigma de los Nefilim ocupa un lugar preponderante en los textos antiguos, y en ningún lugar se cuenta su historia de forma más vívida que en el libro de Enoc. Estos seres nacidos de la unión de los vigilantes y las mujeres humanas que representan como gigantes, que ejercen un inmenso poder físico y poseen una naturaleza que combina lo celestial con lo terrestre. Su existencia, aunque breve en el gran esquema de la historia cósmica, deja una marca indeleble tanto en la humanidad como en los anales de las transgresiones angelicales que surgen de la unión prohibida de ángeles y humanos. Los Nefilim se caracterizan por su gran estatura y apetitos voraces. Su presencia en la tierra se convierte en una fuente de devastación. Consumidos por un hambre insaciable, devoran los productos de la tierra, y cuando eso resulta insuficiente, recurren a consumir animales y, de manera alarmante, humanos. Esta tendencia caníbal se amplifica. El caos, ya puesto en marcha por los vigilantes, empuja a la tierra aún más hacia una espiral de violencia y decadencia moral. Pero la malevolencia de los Nefilim no se atribuye únicamente a sus acciones físicas. Su propia existencia significa una brecha en lo natural. En la cosmología bíblica, cada ser tiene un lugar y un propósito designados. Los Nefilim, como híbridos, desdibujan estos límites divinamente ordenados, desafiando las demarcaciones entre los ángeles, humanos y bestias. Se erigen como símbolos de las consecuencias de transgredir los decretos divinos y de los peligros de los deseos desenfrenados. Sin embargo, el reinado de los Nefilim en la tierra no va a durar. El Consejo Celestial, alarmado por la profundidad de la corrupción y los gritos de angustia que surgen de la humanidad, decreta la erradicación de estos gigantes. Los arcángeles son enviados con mandatos para restaurar. Las guerras de orden estallan tanto entre los propios Nefilim, impulsados por su agresión inherente, como contra las fuerzas angelicales que buscan implementar la justicia divina. La tierra se convierte en un campo de batalla empapado en la sangre de los mismos seres que una vez buscaron dominarla. La eventual desaparición de los gigantes, tanto a manos de ellos mismos como a través de la intervención divina, culmina en el gran diluvio. Este diluvio, que borra la mayor parte de la vida en la tierra, asegura la destrucción de los Nefilim, dejando solo historias de su poder y las lecciones extraídas de su existencia. Sin embargo, el legado de los Nefilim se extiende más allá de su presencia física en la tierra. Los ecos de su narrativa se encuentran dispersos en varias culturas y epopeyas. Las historias de seres gigantes de extraordinaria fuerza y tamaño son comunes en las mitologías de todo el mundo, desde los titanes griegos al Joetón nórdico. Si bien es especulativo establecer conexiones directas, la universalidad de tales narrativas
apunta a una fascinación colectiva con la idea de seres que se extienden a ambos lados del límite entre lo humano y lo divino. Su historia también plantea profundas cuestiones teológicas y preguntas existenciales. ¿Cómo se definen los límites entre los diferentes reinos de la existencia? ¿Y qué sucede cuando se cruzan? ¿Pueden las entidades híbridas nacidas tanto de la luz como de la oscuridad encontrar redención o están inevitablemente condenadas? El trágico final de los Nefilim podría sugerir lo último, pero su historia también sirve como una reflexión preventiva sobre las consecuencias del deseo no controlado por la sabiduría. La narrativa de los Nefilim, tal como se presenta en el libro de Enoch, sirve tanto como un relato histórico como una alegoría de su ascenso y caída. Es una alerta de precaución contra los peligros de sobrepasar los propios límites y el caos que puede sobrevenir cuando los seres, ya sean humanos o divinos, actúan sin tener en cuenta el equilibrio cósmico mayor. Los viajes y los relatos de transgresión también sirven como conducto para visiones proféticas. Estas visiones, a menudo simbólicas y cargadas de imágenes metafóricas, le brindan a Enoch vislumbres del futuro. Abordan tanto resultados inmediatos como eventos que abarcan milenios. A través de los ojos de Enoch, obtenemos una visión de una narrativa cósmica en constante desarrollo, donde la justicia divina, la misericordia y el destino final de la humanidad se desarrollan. Una de las visiones más profundas que recibe Enoch es la alegoría de los animales. En esta visión onírica de la historia humana, los eventos futuros están simbolizados por las acciones de varias criaturas. Las ovejas, los lobos y otros animales representan epopeyas significativas y puntos de inflexión para la humanidad. Las ovejas, que simbolizan a los israelitas, enfrentan pruebas, tribulaciones y victorias, mientras que los animales depredadores a menudo representan imperios opresivos. Estas alegorías ricas en simbolismo pintan un amplio trazo de la historia humana, capturando sus triunfos, traiciones e intervenciones divinas. Las profecías de Enoch también tocan el destino de los malvados, particularmente los ángeles caídos y su descendencia. Él prevé un tiempo en el que los vigilantes enfrentarán el juicio por sus transgresiones. Los cielos mismos se cerrarán a estas entidades caídas y serán atados y encarcelados, esperando un juicio final donde serán arrojados a un abismo de fuego. Su descendencia, los Nefilim, enfrentarán un final cataclísmico, con un diluvio que arrasa su malevolencia. Más allá de estas profecías a corto plazo, las visiones de Enoch también se extienden al fin escatológico de los tiempos. Habla de un periodo donde habrá una inmensa decadencia moral con la tierra sumida en el pecado y la maldad. Pero esta edad oscura no durará. Enoch profetiza la llegada de una figura mesiánica, un hijo del hombre que será un faro de rectitud y justicia. Esta figura, dotada de autoridad divina, juzgará tanto a los vivos como a los muertos, asegurando que los malvados enfrenten la retribución y los justos reciban sus debidas recompensas. Complementando esta profecía escatológica, es la visión de la agitación cósmica que marcará el fin de los tiempos. El sol, la luna y las estrellas alterarán sus cursos y la naturaleza misma estará en tumulto. Las montañas se moverán y grandes valles se elevarán. Estos cambios dramáticos en el orden natural significarán el comienzo de una nueva era, donde una Jerusalén celestial descenderá y una tierra renovada florecerá bajo el gobierno divino. Sin embargo,
Incluso en su papel más profético, Enoc no es un receptor pasivo de revelaciones divinas. A menudo, entabla diálogos con los guías angelicales en busca de aclaraciones y conocimientos más profundos sobre las visiones que presencia. Estas interacciones subrayan la profundidad y complejidad de las profecías, así como el ferviente deseo de Enoc de comprender el plan divino en su totalidad. Lo que hace que estas predicciones y profecías dentro del libro de Enoc sean particularmente convincentes es su combinación de inmediatez y atemporalidad. Al tiempo que eventos y figuras específicas pueden vincularse a epopeyas históricas, los temas generales de la justicia, la redención, la intervención divina y la naturaleza cíclica del pecado y la salvación resuenan a través de las edades que ofrecen a los espectadores, independientemente de sus conocimientos de tiempo y lugar, sobre el juego cósmico más amplio y sus roles dentro de él. Al profundizar en las profecías de Enoc, uno también se enfrenta al profundo misterio de la predestinación contra el libre albedrío. Los eventos previstos por Enoc parecen preordenados. Al mismo acto de profetizar sirve como advertencia y guía, sugiriendo que las acciones y elecciones de la humanidad pueden dar forma al futuro. Dentro del intrincado tapiz del libro de las narrativas de Enoc, su comprensión del calendario cósmico es un testimonio de la naturaleza profunda del texto y su entrelazamiento de la sabiduría celestial con los asuntos terrenales. Este calendario cósmico no es simplemente un sistema para marcar días y meses. Ofrece información sobre el ritmo del universo, que refleja una danza armoniosa entre los ciclos terrenales y los decretos celestiales. El libro de Enoc proporciona una exposición detallada del calendario solar que comprende 364 días. Esta estructura dividida en 4 cuartos se alinea con los 4 eventos solares principales, los 2 equinoccios y los 2 solsticios. Cada trimestre se compone de 3 meses, con los días meticulosamente contabilizados para garantizar la armonía con el ciclo solar. El calendario de Enoc contrasta con los calendarios lunares que se basan en las fases de la luna y a menudo requieren días o meses entre periodos para alinearse con el año solar. Revelaciones de Enoch sobre esto indican que el calendario solar no eran meras observaciones astronómicas. Tenían un significado espiritual. La alineación precisa de los festivales, los días de descanso y otros eventos importantes en este calendario aseguraban que las actividades de la humanidad en la Tierra resonaran con el cielo. Este ritmo crea una sintonía entre lo terrestre y lo divino. Esta sincronización es primordial en las enseñanzas de Enoc. Las discrepancias al adherirse al calendario correcto no se ven simplemente como errores logísticos, sino como transgresiones espirituales. Observancias de rituales y festivales realizados fuera de sincronización con el calendario cósmico corre el riesgo de carecer de su eficacia espiritual prevista. Enoc advierte sobre los peligros de adherirse a un sistema de calendario defectuoso, sugiriendo que podría conducir a un alejamiento de lo divino y engendrar caos en la Tierra. Más allá de la alineación del año solar, Enoc también ofrece información sobre ciclos cósmicos más amplios. Habla de epopeyas, vastos periodos de tiempo durante los cuales se desarrollan eventos significativos, tanto celestiales como terrenales. Estas epopeyas a menudo están marcadas por intervenciones divinas, cataclismos o el ascenso y caída de las civilizaciones. Ofrecen una visión macroscópica del tiempo, lo que sugiere un universo que opera en escalas mucho más allá de la comprensión humana. Una parte integral de este calendario cósmico
es la idea del orden y equilibrio divinos. Así como los días, los meses y las estaciones siguen un patrón predecible, también los eventos más grandes en el universo se adhieren a un modelo divino. Este orden, aunque a veces inescrutable para las mentes humanas, subraya la interconexión de todas las cosas. Cada evento, sin importar cuán aparentemente insignificante sea, tiene su lugar y propósito dentro del gran universo cósmico. Las ideas de Enoch sobre este calendario cósmico también sirven como un puente entre lo tangible y lo intangible. Mientras que la estructura del calendario se puede observar a través de los movimientos predecibles de los cuerpos celestes, su significado más profundo se encuentra en el ámbito de lo espiritual. Proporciona un marco para comprender el flujo y reflujo de las energías divinas que guían a la humanidad sobre la mejor manera de alinearse con estas fuerzas. Para los espectadores modernos, el calendario cósmico de Enoch ofrece más que un interés histórico o astronómico. Sirve como un recordatorio de la interacción eterna entre el orden y el caos, lo conocido y lo misterioso. En un mundo repleto de incertidumbres y cambios rápidos, la idea de un orden cósmico consistente y armonioso proporciona una piedra de toque que invita a la reflexión sobre el lugar de cada uno dentro del amplio universo. En el complejo marco del libro de Enoch, las visiones del fin de los tiempos ocupan un lugar de particular intensidad. Estas revelaciones, cargadas de imágenes apocalípticas y profundas implicaciones, brindan una ventana a la culminación de la historia humana y el destino supremo del universo. Las visiones apocalípticas de Enoch no son cavilaciones aisladas, están intrincadamente entretejidas en el tejido narrativo. Hablan de una era marcada por profundos trastornos, tanto terrenales como celestiales, señalando el ocaso de una era y el amanecer de otra. El cosmos mismo parece gemir anticipadamente con los cuerpos celestes, comportándose erráticamente, y la naturaleza misma tambaleándose al borde del caos. Central para estas visiones es la idea de juzgar a los malvados, tanto humanos como sobrenaturales. Enfrentan terribles consecuencias por sus acciones. Los ángeles caídos, alguna vez seres luminosos, ahora contaminados por la transgresión, se encuentran encadenados esperando un tormento en abismos de fuego. La humanidad tampoco se salva de aquellos que han elegido el camino de la maldad. Pero no es una historia implacable de fatalidad intercalada con estos sombríos presagios. Son promesas de esperanza y renovación. Enoch habla de un hijo del hombre, una figura mesiánica dotada de autoridad y poder. Esta entidad radiante simplemente se erige como un faro de esperanza en medio de la oscuridad invasora. Tiene la tarea de encontrar la justicia, asegurando que los justos sean recompensados y los malvados enfrenten sus debidas consecuencias. Este hijo del hombre no es una figura distante e impersonal de Enoch. Las visiones lo describen como alguien que camina entre la gente guiando, enseñando y ofreciendo consuelo. Su reino, marcado por la paz y la justicia, marca el comienzo de una era en la que el león se acuesta con el cordero y la humanidad, una vez fracturada por el pecado, se encuentra unida en un propósito espiritual. La tierra misma sufre una transformación. Desaparecieron los paisajes áridos y fueron reemplazados por campos verdes y arroyos cristalinos. Las ciudades que fueron símbolos de arrogancia humana se reconstruyeron, reflejando una mezcla armoniosa de naturaleza y arquitectura en un mundo que renace. Las visiones del fin de Enoch también insinúan que el alcance cósmico de estos eventos no es simplemente una saga terrestre,
El universo entero parece girar alrededor de esta coyuntura climática. Los cuerpos celestes se alinean resonando con energías que ondulan a través de las galaxias. Las estrellas, que a menudo simbolizan entidades angelicales, desempeñan su papel y algunas caen en desgracia, mientras que otras brillan aún más, presagiando el inicio de una nueva era, mostrando toda su grandeza y escala cósmica. El Apocalipsis de Enoc transmite un mensaje profundamente personal. Sirve como un llamado a la introspección que insta a las personas a reflexionar sobre las elecciones de sus vidas y los legados que desean dejar atrás. Es un recordatorio de que, si bien el universo opera en escalas más allá de la comprensión humana, las acciones de cada individuo a través del tiempo influyen en los acontecimientos de maneras tanto sutiles como profundas. En muchos sentidos, las visiones de Enoc del fin de los tiempos son un espejo que refleja los temores más profundos y las mayores esperanzas de la humanidad. Hablan de un mundo al borde del peligro, pero con la promesa de un mañana más brillante. Recuerdan a los espectadores la naturaleza dual de la existencia, donde la oscuridad, la luz, el caos y el orden compiten constantemente por el dominio. El libro de Enoc, con sus vívidas narrativas, viajes celestiales y profundos, ha suscitado a lo largo de los siglos una infinidad de interpretaciones, cada una de las cuales refleja el contexto del intérprete, creencias y consultas existenciales. Estas interpretaciones, que abarcan diversas culturas y epopeyas, han imbuido al texto con capas de significado que lo han transformado. Para generaciones de buscadores, una de las principales implicaciones teológicas derivadas del libro de Enoc gira en torno a la naturaleza del mal, la historia de los vigilantes, su descenso y la posterior corrupción de la humanidad desafían las nociones tradicionales del origen del pecado, de la narrativa familiar, donde las transgresiones de la humanidad conducen a una caída en desgracia. Enoc presenta un escenario donde los seres celestiales instigan esta decadencia moral. Esta inversión provoca una reevaluación de la responsabilidad y la naturaleza inherente de los seres, tanto celestiales como terrestres. La figura del propio Enoc, un ser humano considerado lo suficientemente justo como para caminar con las deidades, reforma el discurso sobre la divinidad y la relación de la humanidad con ella. La transcripción de Enoc, la transformación de una entidad mortal a una entidad celestial, desdibuja los límites entre lo divino y lo humano. Sugiere un potencial de elevación, una posibilidad para que la humanidad trascienda sus limitaciones y participe de lo divino. Aunque bajo circunstancias específicas y a través del decreto divino, las visiones apocalípticas dentro del texto, repletas de temas escatológicos, han sido un terreno fértil para el debate teológico. La representación del fin de los tiempos, con su mezcla de juicio, redención y agitación cósmica, se alinea con muchas tradiciones religiosas, pero los detalles de las revelaciones de Enoc ofrecen una perspectiva única. La figura del Hijo del Hombre, si bien resuena con interpretaciones cristianas posteriores de un Mesías, en Enoc conserva una cierta ambigüedad que permite interpretaciones variadas a través de diferentes marcos teológicos. El calendario cósmico de Enix enfatiza la sincronicidad entre lo celestial y lo terrestre. Tiene implicaciones para las observaciones, rituales y la santidad del tiempo. La delineación precisa de días y festivales no es simplemente una guía astronómica, conlleva un profundo significado espiritual. Observar estos marcos de tiempo, divinamente ordenados, se convierte en un acto de alineamiento con el ritmo cósmico, haciendo del tiempo mismo
un conducto para la gracia divina. Sin embargo, a pesar de toda su profundidad, la exclusión del libro de Enoc de muchos textos canónicos plantea preguntas sobre la ortodoxia de la autoridad y la naturaleza de la inspiración de las Escrituras. Su propia existencia desafía los límites de la autoridad canónica, lo que lleva a los creyentes a lidiar con preguntas sobre la naturaleza de la revelación. Los criterios para la inclusión dentro de los compendios sagrados y la interacción entre la autoridad y la experiencia individual. Interpretaciones modernas del libro de Enoc han ampliado aún más sus implicaciones teológicas. En un mundo donde los límites entre la historia del mito y la alegoría son continuamente replanteados, Enoc ofrece un tapiz de narrativas que pueden leerse como relatos históricos, cuentos morales o interpretaciones alegóricas. En medio de estas variadas lecturas, el atractivo perdurable del libro de Enoc radica en su capacidad de evocar, maravillar, desafiar las creencias establecidas e inspirar la introspección espiritual. Los cuentos, ya sean de transgresiones angelicales, viajes cósmicos o visiones apocalípticas, sirven como metáforas de la condición humana, que encapsulan las luchas, las aspiraciones y la búsqueda eterna por comprender que el viaje humano aún no está definido. La enigmática figura de Enoc, con sus profundas enseñanzas y viajes celestiales, ocupa un espacio único en el tapiz de las tradiciones abrámicas. Su representación y significado varían en las narrativas cristianas, judaicas e islámicas, mostrando la rica interacción de la historia de la teología e intercambios culturales en las tradiciones cristianas. El libro de Enoc, en particular la versión etíope, tiene una importancia considerable. Los primeros padres de la Iglesia, incluidos Tertuliano, consideraron el texto canónico y creían que contenía enseñanzas divinamente inspiradas. Las descripciones de Enoc, del Hijo del Hombre, fueron vistas por muchos de los primeros cristianos como alusiones proféticas a Jesucristo. Sin embargo, a medida que el cristianismo evolucionó y sus doctrinas se volvieron más definidas, el libro de Enoc comenzó a ser visto como falso. A finales del siglo IV, fue excluido del canon de la mayoría de las tradiciones cristianas, excepto la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde todavía conserva una posición de reverencia. Las tradiciones judaicas tienen una compleja relación con Enoc. La figura de Enoc se menciona brevemente en la Biblia hebrea, particularmente en el libro del Génesis, donde se observa su justicia y ascensión al cielo. Sin embargo, los relatos detallados de sus visiones, como se ven en el libro de Enoc, no aparecen. Con el tiempo, el judaísmo rabínico se distanció de la literatura enoquiana, posiblemente debido a sus influencias helenísticas y los puntos de vista teológicos divergentes que presentaba. Pero el texto dejó su huella en el misticismo judío, particularmente en la Cábala, donde los temas de la ascensión y las revelaciones celestiales encuentran resonancia en la tradición islámica. Aunque no poseen una contraparte directa del libro de Enoc, presenta la figura de Idris, ampliamente reconocida por los eruditos como análoga a Enoc en el Corán. Idris es aclamado como un profeta, de gran piedad, sabiduría y paciencia. Su elevado estatus se ve subrayado por referencias a su elevación a una alta posición, mientras que la narrativa coránica es sucinta. La exgénesis y las tradiciones islámicas posteriores se expanden sobre la vida de Idris con muchos temas enoquianos. Las historias de sus interacciones de ascensión con seres angelicales y la recepción de revelaciones divinas lo alinean estrechamente con el Enoc de las tradiciones judeo-cristianas. Además, la escatología islámica, con sus vívidas descripciones del juicio del fin de los tiempos
y los trastornos cósmicos, comparte paralelos temáticos con las visiones apocalípticas de Enoch. Las variaciones en la representación de Enoch a través de estas tradiciones iluminan la intrincada red de diálogos religiosos, intercambios y evoluciones que han dado forma a las religiones abrámicas, mientras que la narrativa central de un individuo, justo a quien se le otorga reconocimiento divino, sigue siendo consistente. Los matices e interpretaciones reflejan las inclinaciones teológicas y los contextos históricos de cada tradición. Estas diferencias, sin embargo, no representan barreras, sirven como puntos de entrada a una comprensión más profunda de la herencia compartida y las creencias distintivas que definen las tradiciones cristianas, judaicas e islámicas. Enoch o Idris se convierten en un puente que une estas religiones a través de cuentos compartidos de encuentros divinos, luchas morales y esperanzas de una redención cósmica. La fascinación duradera con Enoch a lo largo de estas tradiciones da testimonio de la universalidad de ciertos temas espirituales, la búsqueda del conocimiento, la tensión entre lo humano y lo divino, y el anhelo de la trascendencia. El viaje de Enoch desde una existencia terrenal a los reinos celestiales refleja la aspiración eterna de la humanidad para comprender los misterios de la existencia y buscar la comunión con lo divino. Las intrincadas y profundas narrativas del libro de Enoch, cargadas de viajes celestiales, revelaciones divinas y moralejas, han ejercido a lo largo de los siglos una profunda influencia en una plétora de tradiciones esotéricas y místicas. Este efecto dominó subraya el atractivo atemporal del texto y su capacidad para inspirar la introspección y exploración espiritual, más allá de los confines de los paradigmas religiosos ortodoxos. La tradición cabalística interna, el judaísmo, con su énfasis en las emanaciones divinas, las ideas esotéricas y el ascenso del alma, tiene rastros del pensamiento enoquiano. El Merkabah, una corriente del misticismo judío temprano, centrado en sobre los ascensos visionarios a los cielos, resuena fuertemente con los viajes celestiales de Enoch. La transformación de Enoch de inmortal a una entidad casi divina hace eco de la aspiración cabalística de elevar el alma a reinos espirituales superiores, alineándola con energías y conocimientos divinos. El misticismo cristiano, particularmente en los primeros siglos de formación, también llevaban las huellas de los temas enoquianos. Las nociones de comunión divina, las jerarquías celestiales y el poder transformador de la gracia encuentran paralelos en las ideas de Enoch. Interacciones con el reino celestial. Los primeros ascetas y místicos cristianos en su búsqueda de la unión con lo divino a menudo recurrían a narrativas similares a las de Enoch, viéndolas como alegorías del viaje del alma desde lo material a lo etéreo. La tradición hermética, una mezcla sincrética del pensamiento griego y egipcio, absorbió y reformuló muchos elementos enoquianos. El énfasis en el conocimiento oculto, las revelaciones divinas y la transmutación del alma son temas que tanto el hermetismo como el libro de Enoch exploran en profundidad. El hecho de que seres celestiales le concedieran a Enoch conocimiento esotérico se alinea con el principio hermético de adquirir gnosis o conocimiento divino a través de la revelación directa. La alquimia a menudo se percibe como precursora de la química moderna, pero profundamente espiritual en su esencia. También exhibe influencias enoquianas en el proceso de transmutación. Convertir los metales básicos en oro no era simplemente una búsqueda material, sino que simbolizaba el refinamiento y el ascenso del alma. La metamorfosis de Enoch y su recepción de los secretos cósmicos reflejan el viaje del alquimista a través de lo esotérico.
práctica que uno alcanza con la iluminación y el renacimiento espiritual. La masonería, con sus rituales simbólicos en capas y su énfasis en la integridad moral, posiblemente tienen ecos enoquianos. Las leyendas dentro de las tradiciones masónicas, particularmente aquellas relacionadas con la recuperación del conocimiento sagrado perdido, resuenan con el papel de Enoch como depositario de la sabiduría divina. Sus enseñanzas, especialmente aquellas relacionadas con la integridad moral y las consecuencias de la desviación del camino recto, están alineadas con los principios masónicos. La teosofía, un movimiento espiritual moderno arraigado en la sabiduría antigua, también se basa en temas enoquianos. El concepto de maestros ascendidos, seres iluminados que ayudan a la humanidad en su evolución espiritual, es una reminiscencia del estatus elevado de Enoch y su papel como conducto entre lo divino y lo terrestre. El énfasis en lo cósmico, los ciclos del karma y la evolución de la conciencia reflejan las revelaciones de Enoch sobre el orden cósmico y el lugar de la humanidad dentro de él. La influencia del libro de Enoch impregna así un amplio espectro de conocimientos místicos y esotéricos. Las tradiciones y sus narrativas, si bien están ancladas en contextos culturales e históricos específicos, poseen un atractivo universal. Los temas que explora la búsqueda del conocimiento, la tensión entre la moralidad y la transgresión. Ambos personajes se embarcan en viajes transformadores, con Enoch ascendiendo a los cielos y Gilgamesh aventurándose a los confines de la tierra, buscando comprensión e iluminación. El libro egipcio de los muertos es una recopilación de hechizos, rituales y oraciones que guían a los difuntos a través de la otra vida. Comparte paralelos temáticos con las representaciones de Enoch de la otra vida y el juicio de las almas. Ambos textos profundizan en la mecánica de la vida futura que enfatiza las conductas morales, ramificaciones para determinar el destino de uno en el más allá. Las escrituras hindúes, en particular los Upanishads y los Puranas, contienen relatos de sabios y videntes a los que se les concedieron conocimientos cósmicos a través de la meditación y la comunión divina. Estas narrativas similares a los viajes celestiales de Enoch profundizan en la naturaleza de la existencia, la interacción del alma y el cosmos y la búsqueda definitiva. Para Moksha, los diálogos de Enix con seres angelicales encuentran ecos en los diálogos entre sabios y deidades, con ambos conjuntos de interacciones centradas en revelar verdades profundas. La literatura griega, con su panteón de dioses, semidioses y mortales, enredados en dramas cósmicos, ofrece narrativas que se asemejan a temas enoquianos. El mito de Prometeo, que desafió a Zeus para traer el conocimiento del fuego a la humanidad, es paralelo a la transgresión del vigilante en Enoch, donde los seres angelicales descienden a la tierra compartiendo el conocimiento prohibido. Las repercusiones de estos actos, el castigo eterno de Prometeo y los acontecimientos cataclísmicos de Enoch subrayan los peligros de traspasar los límites divinos. Los textos zoroástricos como el Avesta arrojan luz sobre la lucha cósmica entre Ahura Mazda, la deidad suprema, y Angra Mainyu, el espíritu maligno de este. La cosmovisión dualista que enfatiza la batalla entre la luz y la oscuridad resuena con los relatos de Enoch sobre los destinos finales de los justos y los malvados. El énfasis de la conducta moral, el juicio divino y el triunfo final del bien sobre el mal establece paralelos entre las dos tradiciones. El Tao Te Ching, un texto fundamentalmente del taoísmo, aunque difiere en su estructura y estilo de Enoch, toca temas de equilibrio de la armonía y la comprensión de los principios cósmicos. La interacción de las fuerzas que gobiernan la creación y la importancia de la alineación con los principios divinos
encuentran resonancia en el énfasis taoísta en vivir de acuerdo con la Tao. De la forma de examinar el libro de Enoch, junto con estos diversos textos, surgen las preocupaciones humanas, la búsqueda de comprender la tensión entre la arrogancia y la humildad, la exploración de la otra vida y el deseo de alinearse con un orden cósmico superior son temas que atraviesan fronteras geográficas, culturales y temporales. Estos paralelos subrayan la universalidad de ciertas existenciales y preocupaciones espirituales que enfatizan experiencias humanas compartidas a través de epopeyas y civilizaciones en el flujo y reflujo de la erudición religiosa. La antigüedad a veces se retira a las sombras solo para resurgir bajo la luz de la modernidad. Una curiosidad del libro de Enoch es que a pesar de sus raíces antiguas y su profunda influencia en el pensamiento judeo-cristiano temprano, se desvaneció del reconocimiento canónico generalizado. Sin embargo, la narrativa de Enoch se ha reavivado en la era moderna, haciendo eco de sus temas perennes a una nueva audiencia y reafirmando su importancia en contextos religiosos y filosóficos. El despertar del interés en el libro de Enoch comenzó con un redescubrimiento fortuito a finales del siglo XVIII. El explorador escocés James Bruce encontró por casualidad varias copias del libro de Enoch en Etiopía, donde se había conservado como texto canónico dentro de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este descubrimiento fue una revelación para el mundo occidental, donde el libro había sido en gran medida olvidado. Traducciones posteriores e investigaciones académicas sobre estos manuscritos revelaron el rico tapiz de las visiones de Enoch, las profecías y las revelaciones que inician una ola renovada de interés académico y teológico. La erudición bíblica moderna, equipada con hallazgos arqueológicos, los avances lingüísticos y las herramientas analíticas, comenzaron a contextualizar el libro de Enoch dentro del panorama más amplio de la literatura judía del Segundo Templo. Los rollos del Mar Muerto descubiertos a mediados del siglo XX en Qumran contenían fragmentos del libro de Enoch en arameo, afirmando su importancia entre la comunidad esenia y subrayando su amplio reconocimiento durante el período del Segundo Templo. En una época caracterizada tanto por el escepticismo secular como por la exploración espiritual, el libro de Enoch resonó en múltiples frentes. Sus visiones apocalípticas, sus descripciones de jerarquías cósmicas y lecciones morales proporcionaron un terreno fértil para discusiones teológicas. Los eruditos probaron su influencia en los escritores del Nuevo Testamento, particularmente sus ecos en las epístolas y el libro del Apocalipsis. Las tentadoras menciones de los Nefilim, los vigilantes y el viaje celestial de Enoch estimularon debates, interpretaciones e incluso encontraron su camino en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine. Teólogos, místicos y los defensores de espiritualidades alternativas encontraron en Enoch una obra que trascendió los límites religiosos tradicionales. El rico simbolismo del libro, su representación de las interacciones divinas humanas y su énfasis en la revelación directa y la ascensión, atrajo a quienes buscaban verdades espirituales fuera de los paradigmas ortodoxos. Además, en un mundo que lucha contra crisis ambientales, guerras y sociedades, las visiones apocalípticas de Enoch adquirieron una urgencia renovada. Los temas de la retribución divina, el juicio de los malvados y la redención de los justos resonaron con las preocupaciones contemporáneas que provocaron reflexiones sobre la moralidad, la justicia y el lugar de la humanidad dentro del orden cósmico. A medida que la tecnología avanza, particularmente en la era digital, el libro de Enoch se ha vuelto más accesible que nunca. Las traducciones, los comentarios y las discusiones proliferan en las plataformas en línea, llevando la antigua sabiduría de Enoch a una audiencia global.
Los grupos de estudio virtuales, los podcasts y los foros académicos han facilitado una democratización de una erudición que permite diversas interpretaciones y conocimientos. El libro del resurgimiento de Enoc en los tiempos modernos es más que una simple recuperación de un texto perdido. Es un testamento renovado de su profunda influencia en el tapiz teológico, histórico y literario de la comprensión humana. En los círculos académicos contemporáneos, el libro se ha asegurado un lugar distinto, no simplemente como un artefacto histórico, sino como un tema dinámico de interpretación, debate e investigación, desde una perspectiva teológica con la que a menudo se enfrenta la erudición moderna. Los temas enoquianos resuenan o se desvían de los dogmas judeo-cristianos dominantes, mientras que el libro de Enoc nunca fue canonizado en la tradición cristiana más amplia o la Biblia hebrea. Sus huellas en las escrituras canónicas son innegables. Por ejemplo, la epístola de Judas en el Nuevo Testamento cita directamente a Enoc y los eruditos han debatido durante mucho tiempo las posibles influencias enoquianas en las imágenes del libro de las Revelaciones, por lo que los teólogos, aunque no colocan a Enoc a la par de los textos canónicos, han reconocido su importancia contextual. Para comprender el panorama más amplio del pensamiento cristiano y judío primitivo, los historiadores, en particular los que se especializan en el período del Segundo Templo, consideran el libro de Enoc como una lente crucial a través del cual se puede ver la evolución de la época. La dinámica sociopolítica y religiosa se puede entender dada su composición durante una época de gran agitación con la diáspora judía, el surgimiento de influencias helenísticas y las tensiones entre varias sectas judías. El libro de Enoc ofrece información sobre los conflictos teológicos de la época y aspiraciones. Sus temas apocalípticos reflejan en muchos sentidos las ansiedades y esperanzas de un pueblo que navega por las complejidades de un mundo que cambia rápidamente. Los eruditos literarios también han encontrado una mina de oro en Enoc al analizar su estructura, lenguaje y los recursos estilísticos. Las vívidas descripciones del libro, las narrativas alegóricas y el intrincado simbolismo lo convierten en un tema convincente para quienes exploran formas literarias antiguas. Los estudios comparativos con otros textos antiguos, como se explora en capítulos anteriores, amplifican aún más su significado literario y su papel en la narrativa compartida. Los descubrimientos arqueológicos, en particular los rollos del Mar Muerto, han consolidado aún más el lugar del libro de Enoc en la erudición moderna. Los fragmentos enoquianos encontrados en Qumran proporcionaron no solo validación de la antigüedad del texto, también ofreció variantes que los eruditos podrían analizar, lo que condujo a conocimientos más profundos sobre la transmisión y evolución de la composición del libro. Sin embargo, como cualquier texto antiguo, el libro de Enoc presenta desafíos. Sus orígenes ambiguos, el potencial para múltiples autores y sus diversas traducciones textuales significan que los académicos a menudo tienen que equilibrar cuidadosamente los debates entre la interpretación y la especulación sobre su datación, su público objetivo y su relación con otros. Los textos antiguos están en curso haciendo de la erudición enoquiana un campo vibrante y en evolución. El libro de Enoc, un tapiz de visiones, parábolas y viajes celestiales, no solo presenta una cosmología intrincada, sino que también ha dejado marcas indelebles en las sociedades a lo largo de los siglos. Sus perdurables cuentos de ángeles, los vigilantes caídos y los juicios divinos han moldeado el pensamiento religioso, inspiraron innumerables historias e inculcaron en muchos un sentido de asombro respecto de las profundidades ocultas del universo. Posiblemente uno de los impactos sociales más profundos de Enoc
ha dado forma a la evangelología, la jerarquía detallada de los ángeles, sus tareas y las consecuencias de sus transgresiones son fundamentales en el libro de Enoc. Esta burocracia celestial, junto con la dramática saga de los vigilantes caídos, ha influido significativamente en la comprensión judeo-cristiana de los seres angelicales. Arte, literatura y enseñanzas religiosas se combinan con ecos de estos conceptos enoquianos, desde representaciones de ángeles guardianes hasta las narrativas de los ángeles caídos, las revelaciones de Enoc sobre los Nefilim, la descendencia híbrida de los vigilantes y las mujeres humanas son igualmente omnipresentes en las imaginaciones culturales y religiosas. Estos gigantes que encarnan tanto lo divino como lo humano sirven como símbolos de poder sin control, los peligros de cruzar las fronteras naturales y el juicio divino. Se pueden encontrar historias que recuerdan a los Nefilim en varias culturas que sugieren una fascinación humana compartida por los seres que se encuentran a ambos lados de la línea entre Dios y el hombre. En el Apocalipsis, los elementos históricos de Enoc han tenido una profunda resonancia social, especialmente en tiempos de cambios generalizados o de decadencia moral percibida. Las visiones de Enoc de un mundo limpio de maldad y el eventual triunfo de los justos han brindado consuelo a quienes vivieron turbulencias durante la era cristiana temprana, cuando los creyentes se enfrentaron persecución y más tarde durante la tumultuosa Edad Media. Las profecías de intervención divina de Enoc sirvieron como un faro de esperanza que asegura a los creyentes la impermanencia del sufrimiento terrenal. En el contexto social más amplio, el libro de Enoc también sirve como una advertencia sobre los peligros del poder desenfrenado y las responsabilidades que conlleva el conocimiento. Los vigilantes caídos, a pesar de sus orígenes divinos, enfrentan consecuencias nefastas por traspasar sus límites. Este tema sirve como un recordatorio atemporal de la necesidad de una ética de humildad y el reconocimiento de los límites de la sociedad etíope. Merece una mención especial en esta discusión. Durante los siglos, el libro de Enoc ha sido un texto canónico en la Iglesia Ortodoxa etíope. Como resultado, las enseñanzas y la moral de sus cuentos están profundamente arraigadas en los rituales de los festivales culturales y religiosos etíopes. Si has llegado hasta aquí, por favor suscríbete y comparte tu opinión en la caja de comentarios. Que Dios te bendiga.